Hoy vamos a hablar básicamente de quién dicen los hombres que somos nosotros, quién dicen las personas que nos conocen que somos nosotros, o qué decimos nosotros de las personas que se llaman creyentes, que se llaman cristianas, que se llaman evangélicas. Pasan tantas cosas hoy en día. Cuando yo era joven o pequeño, para mí ser evangélico era garantía de autenticidad, por así decirlo. No sé si era por mi ignorancia o porque las cosas han cambiado mucho, pero hoy en día a veces veo en las noticias y demás lugares que suceden cosas terribles, hechas en nombre de Dios y en nombre del Evangelio. Y me pregunto exactamente cómo podemos distinguir a las personas que realmente sirven a Dios y a las que no. ¿Qué podemos decir de las personas para saber si son o no son verdaderos siervos de Dios? Se habla en la Escritura ya desde el principio que existirán lobos rapaces y falsos profetas y demás. ¿Cómo sabemos quiénes son los que creen verdaderamente en Dios? ¿Cómo sabemos cuál es el camino correcto, no? Hay una pregunta, la pregunta que he puesto hoy en la presentación, ¿quién dicen los hombres que somos nosotros? Evidentemente está inspirada en la pregunta que Jesús hace a sus discípulos en el Evangelio, en Mateo, por ejemplo, que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice así pues en Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravillosa confesión la de Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dos cosas se me aparecen importantes aquí, seguro que hay muchas más, pero hay tantas personas que opinaban sobre Jesús, que si un profeta, que si Jeremías, que si Isaías, que si no sé quién más, que si alguien que sabe mucho, un maestro, un no sé qué. Pero los verdaderos seguidores de Jesús saben que es el Cristo, el ungido, la persona escogida por Dios, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que distingue, pues, a los verdaderos seguidores de Jesús y los que no lo son. Conocerle como el ungido de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por teología? ¿Por aprendizaje? ¿Por tradición social o familiar? No. Y este es el segundo punto que más me gusta de este fragmento que hemos leído de la palabra de Dios, porque te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Los verdaderos seguidores de Cristo son personas que le conocen como aquel hombre escogido por Dios, porque Dios Padre nos lo ha revelado. No es solo una cosa mental, no es solo una cosa emocional, es algo que Dios hace por la fe en nuestros corazones. ¿Quién pues? Ya sabemos quién es Jesús, ya sabemos quiénes son los seguidores de Jesús. Avancemos un poco más leyendo en la primera de Juan acerca de qué se espera de los verdaderos seguidores de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y aquí el versículo clave de la presentación de hoy. El que dice que permanece en él, estamos hablando de Jesús, debe andar como él anduvo. Es así de claro. ¿Quiénes dicen las personas, los hombres que somos nosotros? Las personas tienen que decir de alguna manera, este anda como anduvo Jesús. Fijaos, hay muchas maneras, muchas cosas que dijo e hizo Jesús durante su vida. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros es, ¿cómo anduvo Jesús? La palabra de Dios es muy clara. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y creo que esta es la respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio. Con tantas denominaciones, con tantas personas que usan el nombre de Jesús de maneras tan diferentes, ¿quiénes son de todas estas personas realmente aquellas que conocen a Jesús? Como Pedro podía decir, yo sé, Pedro y los demás discípulos también lo dijeron, yo sé, yo he creído, como dice en el Evangelio de Juan, hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí la gran diferencia, que conocían a Jesús. Los otros decían, teniendo en cuenta la situación, teniendo en cuenta que es hijo de un carpintero, teniendo en cuenta que no acabó ni la ESO, porque la ESO no existía, no acabó sus estudios, una persona sin tal, y habla de esta manera, seguramente algo tiene de Dios, alguna revelación debe tener. El Espíritu de Dios de vez en cuando debe estar encima de él. Debe ser profeta, ¿no? ¿Será aquel profeta que nos prometieron los antiguos que vendría cuando tenía que venir el Mesías? ¿Será Jeremías? ¿Será Federico o Antonio o yo qué sé? ¿Veían algo especial en Jesús? No solo por sus obras, sino también por sus palabras, por su autoridad, por sus milagros, por su cariño, por la manera de tratar a las personas que transigían las leyes y que eran dignas de condenación, y él decía, yo no te condeno, no peques más, pero yo no te condeno. Y a ti que no se te mueve la mano, yo te perdono todos tus pecados, y la mano empieza a moverse. Y tantas cosas vieron, ¿no? El mar que se calmaba, las olas y el viento que estaban en silencio. Seguramente, como el centurión creo que es en la cruz, cuando vio a Jesús que muere, dice, a mí me parece que este es hijo de Dios, No he visto, mira que debería haber visto gente morir, ¿no? Ese hombre, pero le impresionó. Y llega a sus conclusiones. Y hoy en día hay tantas y tantas personas que opinan sobre Jesús que a veces da vértigo e incluso molesta, ¿no? Personas que en función de su conocimiento o de sus ganas de decir cosas opinan sobre Jesús. Era muy buena persona, era esto, era aquello. Pero lo importante, como hemos visto en el Evangelio, es que conocemos que Él es el Cristo, el escogido de Dios para salvar no solo a Israel, sino al mundo entero. El Hijo
del Dios viviente. ¿Conoces a Jesús? ¿Quién dicen las personas que somos nosotros? ¿Quién dice la gente que somos nosotros? Somos aquellos que conocen a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque nos lo contaron nuestros padres. Tuvimos la suerte, la mayoría de los que estamos aquí, que nuestros padres nos lo contaron, pero esto no es suficiente. Lo maravilloso de que conocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que nos lo ha revelado su Padre, Dios mismo, desde los cielos, por el nuevo nacimiento que tiene lugar a través de nuestra fe. ¿Qué nos toca pues a nosotros ahora? Construir catedrales. Tal vez alguien tendrá que construir catedrales. Nos toca hacer grandes obras en el nombre de Cristo. Tal vez alguien tendrá que hacer grandes obras en el nombre de Cristo. De hecho, yo diría que cualquier obra que hagamos en el nombre de Cristo es grande. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que la gente sepa que conocemos a Jesús? Juan, que escribe, que parece a veces un niño como escribe, por sus inferencias, por su lógica tan simple, es profundamente, y valga la redundancia, profundo. El que dice que permanece en Él, el que dice que conoce a Jesús, el que dice que Jesús es el Hijo de Dios, el que dice que Jesús es mi Salvador, el que dice que Jesús es lo más importante que me ha pasado en la vida, tiene que ser capaz de andar como Él anduvo. Y la pregunta es, ¿cómo anduvo Jesús? Y ahora una buena religión ahora lo que haría dar una lista de cómo anduvo Jesús, para que nosotros podamos coger esta lista, cumplir esta lista correctamente y decir, yo estoy andando como Jesús, ¿verdad? ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús no conducía coche. ¿Es malo conducir coche? Evidentemente el ejemplo no tiene sentido porque no había coches en aquella época, ¿verdad? Pero muchas veces queremos que nos digan lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios para ser nosotros perfectos. Aparentemente somos personas que queremos agradar a Dios, pero en realidad estamos buscando nuestra propia justificación para quedar bien con nosotros mismos y tal vez con alguien más que nos vea en la iglesia y diga, qué santa persona. Fijémonos en el versículo clave de hoy. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos que andar como Jesús anduvo, es obvio, pero tenemos que andar como Jesús anduvo porque nuestro pastor o nuestro alguien nos dice cómo anduvo Jesús. No tiene sentido. Miremos el versículo, lo que dice. El que dice que permanece en Él tiene que andar como Jesús anduvo. ¿Por qué vamos a andar como Jesús anduvo? Porque hemos visto y hemos experimentado y hemos creído. Porque le conocemos. No tiene ningún sentido que nos den la lista de conductas correctas. Es nuestra vivencia, nuestra permanencia, nuestro vivir, morar en Jesús, lo que nos capacita para imitar a Jesús. Si vamos a imitar una imagen de Jesús que nos han dado, no tiene ningún sentido. Vamos a imitar a Jesús porque hemos creído y estamos seguros, estamos convencidos que Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Por esto, que nadie nos engañe diciendo que es siervo de Jesús, sino anda como Jesús anduvo. Y cada uno de nosotros es responsable de saber por experiencia propia
cómo anduvo Jesús. No porque no nos han dicho Jesús era justo, pues yo diré voy a ser justo. O nos han dicho que Jesús era santo, voy a ser santo. O nos han dicho que Jesús es amor, pues yo voy a amar. No vale. Fijémonos de nuevo, el que dice que permanece en Él. Solo podemos imitar a Jesús correctamente si conocemos a Jesús, si vivimos con Jesús, si nuestra vida está centrada en Jesús. Muchas veces nuestra vida no está centrada en Jesús, está centrada en mil cosas más. Está centrada en que no me acepto como soy, quiero ser más alto, quiero ser más bajo, quiero ser más rico, quiero ser más pobre. Y estas cosas son importantes, evidentemente, pero lo que realmente vale la pena es el que permanece en Él, debería, como queráis, andar como Él anduvo. Porque le conoce, porque ha disfrutado de las maravillas de vivir con Jesús, y entonces podemos vivir como Él anduvo. El resto, cuando hacemos cosas que Jesús no haría, como insultar al que se pasa un semáforo rojo y acordarnos de toda su familia, esto que no viene de Jesús indica que tenemos poca vivencia con Jesús, que tenemos mucha vivencia tal vez con las cosas de aquí abajo y poca con Jesús. Nuestro reto, pero nuestra gran bendición también, es aprovechar el tiempo que tenemos en esta vida, que aunque parezca mucho, tampoco es tanto, precisamente para disfrutar de contemplar la vivencia de Jesús día a día, momento a momento, de vivir con Jesús en nuestras manos, o dado de la mano nuestra. Y entonces sí que podremos andar como Él anduvo. Que no nos engañe nadie, pues, hoy en día, siglo XXI, con tantas capacidades que tienen la tecnología y las comunicaciones de hoy en día, tantas personas que hablan de Jesús, los buenos, los de verdad, las personas reales que conocen a Jesús, entre los cuales deberíamos estar nosotros, son aquellas personas que sabemos que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, caminamos, andamos como Él anduvo. Todas estas personas que predican cosas que a veces nos sorprenden, miremos si andan como Jesús anduvo o no. Si estas personas no andan como Jesús anduvo, pueden hablar con gran autoridad y grandes palabras acerca de grandes cosas de Jesús, pero no sirve. En la época de Jesús había tantas opiniones, ¿no? Que si es un profeta, que si es un maestro, que si esto, que si lo otro. Hoy en día sigue esto, pero multiplicado. Porque en aquella época eran 4 gatos los que habían visto a Jesús. 1000 personas, 10.000 personas, 20.000, estoy exagerando. Hoy son millones y millones. De hecho, hay 360 millones de personas que conocen a Jesús, que fueron perseguidos el año pasado. Fijaos en cuántos millones más hay de personas que conocen a Jesús. Es obvio que si había 6 opiniones sobre Jesús en Israel en el siglo I, pues que hoy haya miles de opiniones sobre Jesús. Pero la que vale es la que conoce a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo se demuestra esto? Solo de una manera. Las teorías no nos sirven. Las grandes palabras, las grandes obras, como dice Pablo en los Corintios, yo puedo dar todo lo que tengo y venderlo, si lo hago sin amor, no sirve para nada. Lo mismo aquí, puedo hacer las 1001 maravillas. De hecho, el diablo puede llegar a imitar los milagros de Dios, pero si no andan como Jesús anduvo, no conocen a Jesús. Y ya para ir acabando, no nos engañemos nosotros tampoco.
Nosotros también tenemos que hacer esta reflexión. ¿Qué cantidad de vivencia real con Jesús? Dice el que permanece en Él, no dice el que se estudia 500 versículos cada día. Seguramente saber de memoria muchos versículos es algo maravilloso. Dicen los perseguidos, la gente que ha estado en la cárcel, que es una gran maravilla haberse aprendido tantos versículos porque es un gran consuelo para ellos y ellas en tantos momentos. Y cuando pensamos cosas sobre Dios, pues tener este conocimiento es bueno, claro que sí. Pero es permanecer en Él. Esto no significa permanecer en las cosas que Él establece, la iglesia, el testimonio y tal. Significa mucho más. Significa tener contacto real con Él. No nos engañemos tampoco nosotros, que no nos engañe ni a nadie haciendo ver que conoce a Jesús y no le conoce. No nos engañemos nosotros pensando que todo lo que hacemos es de acuerdo con lo que Jesús hace si estamos semi-desconectados. De la misma manera que la wifi en casa, la conexión de internet ahora va y ahora viene, creo que nuestra vivencia espiritual es igual, ahora va y ahora viene. La wifi pagamos para tenerla, nuestra relación espiritual pagó Jesús para que la tuviéramos gratuitamente. Pero la palabra de hoy es esta, ¿no? ¿Qué va a decir la gente que somos nosotros? Espero que puedan decir, sin dudar, esta gente conoce a Jesús. Esta gente anda como Jesús anduvo. Que nos sirva esto de precaución entre tanto testimonio falso y verdadero mezclado en tantos lugares, para ver quién realmente anda como Jesús anduvo y quién no. Y sobre todo, para saber cómo anduvo Jesús, no podemos aceptar recetas ni listas de conducta. Tenemos que andar nosotros con Jesús, ver lo que Él hace y hacerlo también nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.